Este ejemplo de campo eléctrico plantea lo siguiente. Dos cargas de más 18 microcoulomb y menos 22 microcoulomb están separadas 20 centímetros entre sí. Determine el campo eléctrico resultante en el punto medio entre ambas. Realice el diagrama. Entonces tenemos estas dos cargas eléctricas que están separadas a una distancia de 20 centímetros y me pide que determine cuál es el campo eléctrico resultante en el punto medio. El valor de esta carga es de más 18 microcoulomb y el valor de esta carga es de menos 22 microcoulomb. Los datos que tengo es el valor de las dos cargas, la distancia que las separa y la constante. La fórmula que emplearé es esta. Intensidad del campo eléctrico es igual a la constante por el resultado de la división de la carga eléctrica sobre la distancia al cuadrado. Calcularé las intensidades eléctricas para ambas cargas y posteriormente haré una suma para encontrar la intensidad del campo eléctrico resultante en el punto medio. Lo primero que voy a hacer es encontrar la equivalencia de las cargas eléctricas de microcoulomb a coulomb, como las podemos observar aquí: 18 por 10 a la menos 6 coulomb, 22 por 10 a la menos 6 coulomb, y las distancias a las cuales calcularé la intensidad del campo eléctrico para cada carga eléctrica. Lo siguiente será sustituir en la fórmula los datos que tengo para calcular la intensidad que genera la carga eléctrica 1. Primero sustituimos el valor de la constante, el valor de la carga eléctrica 1 sobre la distancia o el punto donde quiero determinar yo la intensidad del campo eléctrico. Hacemos la operación indicada y obtenemos que la intensidad del campo eléctrico que genera la carga 1 sobre este punto medio es de 1.62 por 10 a la 7 newton sobre coulomb. Lo siguiente ahora será calcular la intensidad del campo eléctrico en el punto medio que está generando la carga 2. Para eso, nuevamente sustituiremos en nuestra fórmula los datos que tenemos: la constante, el valor de la carga 2 sobre la distancia o el punto donde quiero determinar la intensidad del campo eléctrico. Hacemos las operaciones que nos indica en la fórmula y obtenemos que la intensidad del campo eléctrico 2 de la carga 2 sobre el punto medio es de 1.98 por 10 a la 7 newton sobre coulomb. Lo siguiente será identificar en el diagrama la dirección que sigue el campo eléctrico. En el caso de la intensidad del campo eléctrico, al ser la carga positiva, la línea que representa el campo eléctrico sale de la carga eléctrica. Por eso se representa hacia la derecha en el diagrama. Y en el caso de la carga 2, al ser negativa, la línea que representa el campo eléctrico se dirige hacia la carga 2, teniendo el mismo sentido que la intensidad del campo eléctrico 1, por lo que al tener la misma dirección, tienen el mismo signo y se sumarán. Lo siguiente es realizar la operación indicada en esta fórmula para calcular el campo eléctrico resultante, donde vamos a sumar la intensidad del campo eléctrico 1, que es 1.62 por 10 a la 7 newton sobre coulomb, más la intensidad del campo eléctrico de la carga 2, que es 1.98 por 10 a la 7 newton sobre coulomb, dando como resultado el campo eléctrico resultante en el punto medio de las dos cargas, 3.6 por 10 a la 7 newton sobre coulomb.
Y de esta forma damos respuesta a el planteamiento que se hacía en este problema.